resolveremos un circuito activo aplicando divisor de voltaje para calcular la caída de voltaje en cada uno de los elementos que nos indiquen. Nos pide la caída de voltaje en R1, en R3 y en R5. Antes de empezar, tenemos que decir que el divisor de voltaje no se puede aplicar más que cuando las resistencias se encuentren en serie, por lo que no podemos aplicarlo directamente en nuestro circuito original porque también tenemos conexiones en paralelo. Así que lo primero que haremos será empezar la reducción de nuestro circuito. Comenzaremos con R5 y R4 y lo haremos con esta fórmula que nos dice el producto de ambas resistencias sobre la suma de las mismas. Así obtenemos la resistencia equivalente a la que llamaremos R7. Dibujamos nuestro circuito ya con R7 incluida y nos damos cuenta que R7 está en serie con R6 y como vimos en nuestro video anterior, cuando las conexiones están en serie se suman. R7 más R6 nos dan como resultado una resistencia equivalente a la que llamaremos R8. Volvemos a dibujar nuestro circuito y ahora solo nos queda reducir a R1, R2 y R3. Para hacerlo, aplicaremos la fórmula general de las resistencias en paralelo y nos da finalmente una resistencia equivalente a la que llamaremos R9. Así nos queda ya nuestro circuito todo reducido y tenemos a R9 y a R8 y nos damos cuenta que están en paralelo con nuestra fuente de voltaje. Y por definición sabemos que el voltaje en las conexiones cuando están en paralelo va a ser el mismo. Por lo tanto concluimos que B va a ser igual a B9, a B8 y tiene un valor de 50 volts. Ahora sí, para obtener la respuesta de la caída de voltaje en R5 vamos a aplicar divisor de voltaje, pero ¿en qué resistencia? Primeramente vamos a regresarnos a R8. Y R8 está integrado por R7 y R6. Ahora, R7 y R6 están en serie. ¿Y qué dijimos? Que el divisor de voltaje se aplica cuando las resistencias están en serie. Por lo tanto, aquí sí lo podemos aplicar. ¿Cuál es la que queremos? R7. ¿Por qué R7? Porque en R7 está integrado R5, que es la resistencia de la cual nos piden su caída de voltaje. Sustituimos de este lado. La que nos interesa quedamos que era B7 o R7, es decir, el voltaje que corre en R7. Tenemos esa sustitución y nos queda un valor de 33.1 volts. Ahora, B7 o R7 está integrado por R5 y R4. Estas dos conexiones se encuentran en paralelo. Y dijimos por definición que cuando se encuentran en paralelo el voltaje es el mismo. Si B7 está integrada por R4 y R5, el voltaje es igual en ambas. Por lo tanto, el voltaje de B5 va a ser igual a 33.1. Seguimos con nuestra siguiente incógnita. ¿Cuál es el voltaje en R1 y R3? Estas tres conexiones están integradas en B9, como lo vimos en el diagrama anterior, y el voltaje es igual a 50. B9 dijimos que es integrada por R1, R2 y R3, y en un circuito activo en paralelo, el voltaje va a ser igual en cada una de las conexiones. Por lo tanto, podemos concluir que B9 va a ser igual a B1, igual a B2, igual a B3. Así obtenemos nuestra respuesta. B1 va a ser igual a 50 volts y B3 será igualmente igual a 50 volts. Aquí les dejo las fórmulas que ocupamos en las diferentes operaciones. Esta es para una resistencia equivalente en serie, resistencia equivalente en paralelo, voltaje cuando está en serie, porque recordemos que únicamente se puede calcular cuando están las conexiones en serie, y por último, una que podemos aplicar cuando tenemos solamente dos resistencias y están en paralelo.